Muy buenas noches, queridos estudiantes. Bueno, como ustedes saben, hay muchas formas de jugar el ajedrez. Podemos jugar el ajedrez moviendo las piezas en desorden, sin técnica, sin táctica, o podemos jugar con técnica. El ajedrez es como cualquier deporte, donde es muy importante la estrategia, la técnica. Ya sabemos que la parte más importante del ajedrez es el centro. En el fútbol lo más importante es el medio campo. Y en el ajedrez tienen mucha similitud. Esas 16 casillas son las más importantes. La dama ya sabemos que debería salir no debería salir al empezar la partida, las torres tampoco, ni el rey. Tenemos que empezar con los peones, caballos y alfiles. El enroque es importante. Hoy vamos a ver la defensa francesa. Las blancas empiezan con el peón del rey moviendo dos casillas. Esta es la jugada que la mayoría de jugadores hacen, porque es la forma más fácil, más sencilla de jugar moviendo el peón del rey dos casillas, porque permite que el alfil pueda salir y la dama también pueda salir. La dama controla muchas casillas. Por supuesto que no vamos a sacar la dama al empezar, no es lo más recomendable, pero esta jugada permite que el alfil tenga mucho control de muchas casillas. La defensa francesa consiste en jugar el peón del rey, pero una sola casilla. También sirve para evitar el mate pastor. Hay niños que les gusta jugar mate pastor y con la defensa francesa evitamos el mate pastor. También ya no es útil sacar el peón en C4 como la apertura italiana, porque las negras atacarían fácilmente al alfil y luego el alfil tendría que retroceder. Ya ni siquiera en vano sería un jaque porque el alfil quedaría muy mal. Los peones quedarían muy bien. Por eso es que en la defensa francesa mayormente se juega con dos peones en el centro. Y las negras juegan D5. ¿Cuál es el propósito de las negras? El propósito de las negras es atacar el peón de E4 rápidamente. Y otro propósito que tienen las negras es que las blancas le capturen y las negras quieren quedar así. Y para que su alfil tenga salida y tenga el control de todas estas casillas. Por eso es que una de las debilidades de la defensa francesa es que este alfil se estrella contra su propio peón. Entonces es importante saber que no existe una defensa perfecta. Todas las defensas tienen ventajas y desventajas. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es aprovechar las ventajas que tenemos en las defensas, neutralizar las debilidades que tenemos y no ayudar a nuestro oponente. Por eso es que en la defensa francesa, la mayoría de jugadores juega bien E5 para que ya este peón no se pueda mover y el alfil se estrelle permanentemente contra su peón. O la otra opción que juegan es que juegan el caballo en C3. Cosa que si el peón le capture, entonces el caballo captura ahí y me quedo con dos piezas en el centro. Pero el jugar caballo C3 tiene una desventaja, que las negras pueden jugar alfil B4 y le hacen una clavada al caballo. El caballo ya no se puede mover porque su rey quedaría en jaque. Por eso es que algunos jugadores juegan caballo D2 para defender al peón. Si el alfil viene aquí, entonces tienen el peón que les va a ayudar y este alfil queda mal y las blancas quedan muy bien con tres peones. Entonces, si nosotros tenemos
que estar preparados para jugar contra cualquier defensa. Si yo juego con negras y me gusta la defensa francesa, tengo que saber cómo se juega la defensa francesa. Si juego con blancas y mi oponente juega la defensa francesa, yo tengo que saber cómo me enfrento contra la defensa francesa. Hay muchas variantes. Cada apertura, cada defensa tiene variantes y subvariantes. Por decir, aquí jugaron E5. Las negras contraatacan con C5. No sería muy bueno capturar ahí porque el alfil sale y las negras tienen 3 piezas en el centro. Siempre el que tiene más piezas en el centro, controla más casillas del centro, tiene más posibilidades de ganar. Por eso aquí se juega C3. Son 4 peones que se defienden mutuamente. Esto se llama cadena de peones. Muy importante tener una buena cadena de peones. Caballo C6. Las negras presionan sobre D4 y alfil B5. Las blancas presionan sobre C6 para que este caballo ya no presione. Alfil D7. Caballo F3 para defender el peón de D4 y ya las blancas pueden hacer su enroque. Caballo por E5 y caballo por E5. Y aquí las blancas ganan un peón y las negras ya no pueden hacer enroque. Otra cosa que pueden hacer es capturar ahí, pero las negras jugarían ahí. Igual las negras han ganado un peón. ¿Ya? Entonces, otra cosa que pueden hacer las blancas es capturar ahí. Y ahora sí pueden jugar ahí. Ahora sí, ¿no? Y entonces, si las negras juegan aquí, entonces, y si hacen jaque ahí, pues pueden sacar su caballo, pueden sacar su alfil, y luego ya pueden hacer su enroque, ¿no? Como ven, hay varias formas de que podamos jugar el ajedrez. La defensa francesa tiene muchas variantes y subvariantes. Vamos a ver aquí, vamos a ver variante del avance. Esta es otra variante. La dama sale en B6 para atacar al peón de D4. Y las blancas también sacan su dama en B3. Y esto es más o menos cómo se juega. Esa es la variante del avance. Ahí pueden jugar. Esto más o menos así. Así es como se puede jugar. ¿Ya? El caballo ya no puede salir por aquí. Va a salir por aquí. Este alfil puede hacer una clavada ahí, más o menos. Se puede hacer un enroque corto. Siempre la seguridad del rey es lo más importante. ¿Ya? Entonces cada uno debe jugar la apertura, defensa y variante que más le agrade y que más domine también. Esta es otra variante. Este se conoce como la variante del avance en F4. Tengo 4 peones, una fuerte cadena de peones, y tengo un peón F4 que defiende mi peón D5. B6, el caballo C3. Y fíjense, el caballo, acá tenemos 3 piezas atacando al peón. Se hace enroque, se sacrifica este peón, pero a cambio vamos a tener ataque sobre el rey que se encuentra en el centro.
Ya. Luego también tenemos otra variante. Esa es otra forma de jugar. Ya. Y bueno, hay múltiples formas. Ustedes deciden cuál de ellas jugar. Esta es otra forma en que podemos jugar. Con el caballo aquí en D2. ¿No? Puede jugar ahí. Ya sabemos que no debemos capturarle. Puede jugar así. Esa es otra variante, por decir. Cuando juegan ahí. Puede jugar aquí, digamos. Si juega aquí, más o menos. Esa es otra forma en que pueden jugar. Más o menos así. Ya. Y esa es una forma en que pueden jugar. ¿Listo? Ustedes deciden qué apertura van a jugar. Qué variante. Cada uno va a decidir. Vamos a ver un video que nos enseña sobre la defensa francesa. ¿Y qué variantes hay en la defensa francesa? ¿Qué variantes podemos jugar en la defensa francesa? Presten mucha atención. Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Y vamos a ver. Vamos a ver este video. Para tus comidas deliciosas, usa Mirasol, aceite 100% vegetal a solo 8 soles 50. Bienvenido a una semana hacia la libertad financiera. Un curso de 7 días donde aprenderás. Cuarta ronda del Super Torneo Accentus Biel 2018 y tenemos en el rincón de las blancas al gran maestro suizo Nico Georgiadis versus piezas negras. Tenemos al campeón del mundo Magnus Carlsen. Así que, sin más, vayamos a lo acontecido en la partida y además puedes apreciar en los elos de ambos jugadores que Magnus le saca más de 300 puntos elo de diferencia al suizo. Interesante dato. Pero vayamos a lo que se jugó en la partida, donde Nico Georgiadis inicia entonces con E4 y las negras responden E6 y Magnus Carlsen no nos deja de sorprender. Ahora juega la defensa francesa. Es increíble el amplio repertorio que exhibe el noruego. D4, D5, caballo C3 y alfil B4 y tenemos la variante Pinauer, la cual busca ganar un peón en E4, así es que Georgiadis juega lo que habitualmente se hace en este tipo de posiciones, E5. Y C5 por parte de Magnus contragolpeando en el centro, atacando la base del peón E5 de las blancas. A3 y alfil A5 juega Magnus. Aquí lo más usual, en lugar de este alfil A5, que por supuesto es muy jugable, es continuar con alfil por C3 para dañar la estructura de peones de las blancas. Y luego de un B por C3, podría continuar un caballo E7, etc. Pero bueno, Magnus decide jugar alfil A5, B4 y C por D4. Te preguntarás, ¿y por qué aquí en lugar de C por D4 no continuó Magnus con un C por B4? Parece que gana un peón, ¿no? Bueno, esto es debido a que seguiría caballo B5 siempre mirando la casilla de 6.
Y si por ejemplo ahora un B3 jaque a la descubierta con el alfil de A5, entonces C3 y a un caballo C6, un caballo de 6 jaque, rey F8, alfil de 2, por ejemplo, y las blancas estarían bien. Es por eso que luego de este B4 la captura es en C por D4 y permite que su alfil sea capturado en A5, pero él capturaría el caballo de C3. Y aquí las blancas juegan dama G4, permitiendo que capturen su caballo de C3, pero tocando en G7 y a la siguiente capturaría la torre enemiga en H8. Así es que Magnus decide jugar rey F8 para proteger el peón de G7, caballo B5 y ahora sí se amenaza la captura del alfil en A5. Así es que Magnus juega alfil C7, Georgiadis dama por D4, caballo C6 tocando a la dama de D4 y además amenazando ganar el peón de E5. El suizo juega dama C5 jaque, caballo G7 y ahora caballo por C7, eliminando a uno de los agresores del pobre peón de E5, dama por C7, caballo F3, B6 y dama D6. Y con esto, Georgiadis renuncia a la iniciativa que estaba teniendo hasta ahora. Por lo tanto, mejor opción era continuar de otra manera. Es decir, seguir con la presión en la columna C a través de un dama C3 y siempre estaría la dama de las blancas mirando con rayos X a la dama de Magnus Carlsen en C7. Podría continuar, por ejemplo, un B5, así es que mucho cuidado. Era una mejor alternativa. Pero bueno, el suizo decide jugar dama D6, dama por D6, E por D6 y caballo F5, el campeón del mundo atacando al peón de D6 que luce bastante huérfano. Pero bueno, el suizo va a su defensa con este alfil F4, F6 claramente para jugar un E5, amenazar al alfil y dejar nuevamente a este peón de D6 sin defensa. Así es que Georgiadis decide jugar G4 tocando al caballo de F5. Magnus juega caballo Fd4, caballo por D4, caballo por D4 y ahora se está amenazando caballo por C2 con doblete al rey y a la torre. Así es que Georgiadis juega enroque largo y ahora toca al caballo del campeón del mundo. Y aquí Magnus Carlsen juega E5, pero en este momento el gran maestro suizo se la juega toda y sigue con torre por D4, sacrificando la calidad para generar mayor juego a su pareja de alfiles y apoyar el avance del peón pasado en la columna D. Entonces Magnus continuó con E por D4, acepta el ganar la calidad y Georgiadis juega alfil B5. Lo dicho anteriormente, se amenaza ahora D7 directamente, por lo que Magnus juega de manera necesaria alfil por G4. Continúa la partida con torre E1 ubicándose por la columna abierta, G5 tocando al alfil, Hola, soy Marisol y tengo que confesar algo. El viernes pasado salí con un chico que era mayor. alfil G3, torre D8 y torre E7. Y Georgiadis se instala nomás en la séptima fila a fin de presionar al rey de Magnus. Vean, por favor, cómo las negras aún tienen sus torres incomunicadas. Es por esto que el campeón del mundo juega aquí H5 a fin de darle movilidad a su torre de H8. Además, se amenaza H4 atrapando al alfil, por lo que Georgiadis juega aquí
H4. Pero esta jugada es una jugada donde en el análisis posterior a la partida se demostró que es inferior. Lo mejor acá se definió que era jugar otra cosa en lugar de H4 y era F4. Y ahora, tras un H4, entonces continuar con un alfil F2 tocando al peón de D4. Y luego de un torre por D6, torre por A7, G por F4 y alfil por D4. Y este alfil controlaría el avance del peón F de las negras. Sería una posición prácticamente igualada. Pero bueno, esta imprecisión entonces por parte de Georgiadis, H4, Magnus G por H4 y alfil F4 juega el gran maestro suizo. Otra opción aquí para considerar era seguir en lugar de este alfil F4 con alfil por H4. Torre por D6 podría venir, las blancas torre por A7, aunque luego de un torre G8 habría problemas para el suizo. Podría continuar con un alfil G3 para tocar la torre, torre 6, etc. De alguna forma el suizo seguiría inferior, pero aún podría brindar mucha más resistencia. No obstante, este juega alfil F4. Continuó Magnus con alfil F5, torre por A7, torre H7. Ahora entiendes el sentido de alfil F5, ¿no? Justamente para poder ubicar su torre en H7 y así proponer el cambio de torres. Torre C7, juega muy astutamente el suizo para invitar a Magnus a capturar esta torre y luego generar un peón pasado con un D por C7 y difícil sería para el campeón del mundo. Así es que este decide jugar alfil D7, continuando entonces Georgiadis con alfil C6, H3, rey D2, torre G7. Y este es un curioso error de Magnus Carlsen, pues permite a Georgiadis recuperar la calidad. Es decir, en lugar de este torre G7, lo óptimo era jugar un rey E8 con idea de salir de un posible pincho del alfil y ahora sí preparar un torre G7 que sería muy incómodo para las blancas. Entonces, esto sería un error de Magnus Carlsen, torre G7, porque permite que Georgiadis continúe con alfil H6 pinchando a la torre, que recuerden está en la diagonal del rey en F8. Alfil por C6, torre por G7, torre por D6, torre G5 jaque a la descubierta, lo está haciendo el alfil de H6, rey F7, torre por H5, alfil B5, torre por H3 y vemos que Georgiadis ha acabado con un peligrosísimo peón en la columna H. Así es que el suizo ahora puede estar bastante más tranquilo. Torre 6 amenazando torre E2. Así es que torre F3 para proteger al peón de F2. Rey G6 tocando al alfil y alfil F4. Y aquí vamos viendo que es una posición muy tablífera, sobre todo porque los alfiles son de diferente color. No se pueden intercambiar en esta posición. Torre C6, alfil G3, torre C4, torre D3, rey F5, torre F3, jaque. Los jugadores intentan un poco más, a ver si pueden sacar agua del desierto en esta partida. Muy de Magnus Carlsen esta actitud. Rey E6, torre D3, F5, F3 para poder reciclar el alfil a la retaguardia de ser necesario. F4 y aquí fíjate en esta jugada. Alfil F2. Te preguntarás por qué no se capturó el peón de F4. Bueno, sucede que si en lugar de este alfil F2 se jugaba alfil por F4, por ejemplo, seguiría alfil A4 tocando en C2 y sería muy incómodo para las blancas lidiar con esto. Así es que Georgiadis juega alfil F2. Rey E5, C3, torre C6,
torre por D4 y torre H6, con idea de jugar en la tercera o en la segunda fila, clavando al alfil en F2 o atacando al indefenso peón de F3. Georgiadis juega rey C1, torre H3, torre D2, torre por F3, alfil D4, jaque, rey E4, rey B2, torre D3, torre por D3, rey por D3, alfil por B6, alfil A4, alfil A7, F3, alfil G1, rey D2, alfil A7, alfil D1, alfil C5, alfil A4, alfil A7, rey E2, C4, es un peón que se capturaría aproximadamente, D4, clausurando el paso a el rey para que vaya a C3, pero obviamente este peón debe ser capturado, alfil por D4, rey D3, alfil A7, rey por C4, y ante esto ambos contrincantes celebran las tablas. Una partida muy trabada, con escasa violencia en el tablero, pero muy instructiva en términos de anularse el uno al otro. Por supuesto. Muy bien, tal como hemos visto en el video, es muy importante decidir qué defensa debemos jugar, qué apertura, qué variante. Vamos a poner acá un ejercicio para ustedes. Digamos, digamos que juegue ahí. Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían en esta posición? ¿Qué jugada harían ustedes en esta posición con piezas blancas? Escriban al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas blancas en esta posición. ¿Cuál sería la mejor jugada que ustedes harían con piezas blancas en esta posición? Ya pueden escribir al chat del Zoom. Voy a ir leyendo las respuestas que van enviando. Kimei dice peón B3. Álvaro dice alfil B5. Vasco dice caballo a F3. Richard Siesken dice caballo F3. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Kimei dice caballo F3. Bueno, vamos a dar 2 minutos más para que me envíen su respuesta a los que todavía no lo han hecho. Escríbame al chat del Zoom cuál sería la mejor jugada con piezas blancas en esta posición. Adara dice alfil B5. Clever Santiago dice caballo F3. Ximena dice alfil B5. Hiroshi dice alfil E3.
Bueno, parece que ya todos han enviado sus respuestas, así que vamos a empezar viendo las respuestas que no serían las mejores. Alfil, una de las respuestas que no sería tanto la mejor es caballo F3, porque el peón nos va a capturar y este peón se va a quedar un poco solo, ¿no? Otra jugada que no sería tan buena es F3, peón B3, porque te van a capturar, vas a capturar con la dama y el caballo puede salir a atacar. Es importante mantener la cadena de peones. Entonces hay dos jugadas que serían las mejores acá. Alfil B5 que han dicho porque hacemos un jaque. Y la otra jugada que hacemos es C3 porque hemos hablado que es importante mantener los peones protegidos. Si me captura, capturo con el peón y ya tengo dos peones ahí que se defienden mutuamente. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy.